En este módulo 6 vamos a ver lo que es búsqueda, evaluación y síntesis de las evidencias. Nuestro objetivo va a ser revisar lugares o sitios donde buscar información, incluyendo revisiones sistemáticas y otros tipos de evidencias, respecto a la caracterización de los problemas de política, al impacto de las opciones de políticas escogidas, las barreras para la implementación de opciones y los efectos de estrategias para abordarlas. Entonces, nos va a interesar cuáles son las fuentes primarias y secundarias de información más importantes a revisar para la definición del problema, la caracterización de las opciones y barreras para la implementación, y cuáles son los sitios más relevantes para la búsqueda. Cada una de las etapas previamente descritas, que ya mencionamos, clarificación del problema, caracterización de las opciones e identificación de barreras y estrategias de implementación, pueden ser informadas por el uso de resultados de investigaciones provenientes de revisiones sistemáticas y también de otras fuentes. En el caso de la definición o clarificación del problema, se presentan los potenciales tipos de información para cada una de las preguntas anteriormente analizadas en el módulo 3 respecto al problema. Si ustedes recuerdan, teníamos preguntas claves sobre cuál es el problema y unas subpreguntas que nos iban orientándonos para la conformación de ese problema. Si, por ejemplo, a nosotros nos interesa indagar sobre cómo nos llamó la atención y esto cómo va a afectar la perspectiva de su abordaje, nosotros necesariamente necesitamos acudir a datos locales. ¿O qué indicadores pueden utilizarse o recopilarse para establecer la magnitud o medir el progreso de este problema para poder abordarlo? También los datos locales son muy relevantes. Ahora, si nosotros ya queremos empezar a hablar en la definición del problema sobre comparaciones que puedan hacerse para establecer la magnitud del problema, medir el progreso al abordarlo, o cómo se puede enmarcar o describir el problema de manera que motive a distintos grupos, ahí ya vamos a hacer uso de otro tipo de investigación y las revisiones sistemáticas empiezan a cobrar relevancia. En el caso de la caracterización de las opciones, también presentamos el tipo de información que puede ser utilizada para dar respuesta a las distintas preguntas que se analizaron en el módulo 4. Si ustedes recuerdan, la pregunta principal o raíz era si se identificaron un grupo de opciones adecuados para abordar el problema y también un grupo de subpreguntas. Entonces, si nosotros vamos a estar interesados en los beneficios, por ejemplo, para quienes se verán afectados por nuestra decisión, o los daños que pudieran ser importantes también para quienes se verán afectados sobre las decisiones que nosotros tengamos, es muy relevante para estos puntos hablar de las revisiones sistemáticas. Son principalmente los estudios de efectividad. O también, si nos interesan, por ejemplo, los costos, pueden ser datos locales o también alguna evidencia sobre costo-efectividad. Si nos interesa, por ejemplo, qué adaptaciones se pueden realizar en cualquiera de las opciones y cómo éstas podrían alterar los beneficios, daños y costos, también vamos a hacer uso principalmente de revisiones sistemáticas. Si nuestro interés es en los puntos de vista y experiencia de las partes interesadas que puedan influenciar la aceptabilidad de una opción que estamos proponiendo y beneficios, daños y costos, la evidencia cualitativa empieza a cobrar relevancia y también revisiones sistemáticas de evidencia cualitativa. Y si no la tenemos, pues tendremos que acudir a estudios primarios y preferentemente del contexto local. Finalmente, en el caso de la identificación de barreras y estrategias de implementación, se presentan los tipos de información que pudieran ser utilizadas para responder a las preguntas analizadas en el módulo 5. Por ejemplo, ¿cuáles son las potenciales barreras para la implementación exitosa de una nueva política? ¿O qué estrategias se deben considerar al planificar la implementación de una nueva política para facilitar estos procesos y estos cambios de conducta en pacientes, en ciudadanos o en los propios profesionales de la salud? Pues también estaremos recurriendo a evidencia cualitativa y, fundamentalmente, revisiones sistemáticas.
Si queremos ver qué estrategias se deben considerar al planificar la implementación de una nueva política para facilitar los cambios que necesitamos que ocurran en los sistemas, pues ahí estaremos también presentes con la evidencia cualitativa, y generalmente va a ser evidencia local. El principal criterio para seleccionar la evidencia a utilizar tiene que ver con el tipo de pregunta, con el tiempo, los recursos disponibles, más que con una jerarquía de evidencia predeterminada. Por ejemplo, en el caso de la efectividad de las intervenciones, vamos a favorecer el uso de revisiones sistemáticas de estudios aleatorizados, cuasi experimentales u observacionales, mientras que en el caso de preguntas respecto a aplicabilidad o percepciones respecto a una intervención, vamos a favorecer a las revisiones sistemáticas de estudio cualitativo. El uso de estudios primarios puede en muchos casos ser difícil debido a la dispersión de la información que nos brindan o a la terminología heterogénea utilizada para referirse a los mismos fenómenos y a la necesidad de utilizar múltiples fuentes que varían en cobertura y en calidad. Es por ello que hemos favorecido el uso de revisiones sistemáticas y que se entienden como revisiones que han sido preparadas usando una aproximación sistemática documentada en la sección de métodos para evitar los sesgos y minimizar los errores. Estas revisiones sistemáticas, según también su definición, pueden incluir o no un metaanálisis, que sería una forma de procesamiento estadístico de los datos. Como ya fue mencionado en el módulo 1, comparadas con otras fuentes de evidencias, las revisiones sistemáticas ofrecen al menos 4 ventajas. Reducen la posibilidad de que los tomadores de decisión sean mal aconsejados por hallazgos de investigación si se utilizan métodos sistemáticos y transparentes, tanto para identificar, seleccionar, evaluar y por último hacer esa síntesis de la evidencia. En segundo lugar, aumentan la confianza que ellos puedan tener respecto de lo que se puede esperar de una intervención. Debido al aumento en el número de unidades incluidas, ampliamos tamaño muestral, dicho de otra forma. En tercer lugar, permiten que los tomadores de decisión utilicen su escaso tiempo en evaluar la aplicabilidad local de los hallazgos y la aceptabilidad y factibilidad de las intervenciones o de las opciones, más que en la búsqueda y análisis crítico de la información, que ya fue realizado de hecho por los revisores. Por último, las revisiones sistemáticas nos permiten que los diferentes grupos de interés, incluido aquellos de la sociedad civil, puedan discutir en forma constructiva la evidencia presentada. Aparte de la definición ya expuesta sobre lo que es una revisión sistemática, vale la pena mencionar algo de la jerga con la que los usuarios se pueden encontrar en el proceso de búsqueda de revisiones sistemáticas. 2 conceptos relacionados son el de overviews de revisiones sistemáticas y el de resúmenes de evidencia para políticas. Los overviews o revisiones globales corresponden a mapeos o síntesis de todas las revisiones disponibles en un dominio específico. Por ejemplo, puede ser recursos humanos en salud, organizadas utilizando un marco teórico o un dominio específico. En cambio, los resúmenes de evidencia para políticas corresponden a síntesis de revisiones que informan las distintas etapas del proceso de formulación de política, como es la definición del problema, la caracterización de las opciones y estrategias de implementación. Ejemplos de ellos pueden encontrarse en la página web de BibNet, ya discutido en el módulo 2, y en diferentes recursos como la Biblioteca Cochrane, Health Systems Evidence o el PDQ Evidence, que serán presentados a continuación. En el contexto de las necesidades de evidencia para las distintas etapas del proceso de formulación e implementación de políticas sanitarias, las principales fuentes donde encontrar revisiones sistemáticas se presentan en esta diapositiva y serán detalladas a continuación. El listado presentado aquí representa un buen punto de partida y no pretende de ninguna manera ser exhaustivo, por lo que en casos específicos se puede requerir buscar en otras fuentes, y vamos a ver también que muchas de ellas se superponen de alguna manera. Por ejemplo, Health Systems Evidence. Este sitio es un recurso desarrollado y mantenido por el Grupo de Investigación en Políticas de Salud de la Universidad de McMaster en Canadá. Contiene numerosas revisiones sistemáticas, junto con overviews de revisiones sistemáticas y resúmenes de evidencia para políticas.
Asimismo, ofrece vínculos a resúmenes amigables y resúmenes científicos de algunos de dichos artículos, y en caso de estar disponible, un link al texto completo de ellos. Como vemos en esta diapositiva, esta es la forma en que entrega los resultados. Cada línea es un artículo y muestra distintas características seleccionadas de él. Se puede crear un resumen de una página que entrega la información principal del estudio. Una característica relevante es que para algunos artículos y especialmente revisiones sistemáticas, se presenta la evaluación de la confianza que podemos tener en esa revisión sistemática específica. En este sitio se puede buscar evidencia, publicaciones, usando una taxonomía específica sobre los mecanismos de gobernanza, financieros, de otorgamiento y estrategias de implementación. Esta taxonomía fue desarrollada también por ellos. Así, por ejemplo, al costado de cada línea hay un número entre paréntesis que muestra la cantidad de artículos en esa categoría. Se pueden marcar varias categorías y obtener todos los resultados correspondientes. También es posible buscar con términos libres. Aquí tenemos otro sitio, el PDQ Evidence. Este sitio pretende facilitar el rápido acceso a la mejor evidencia disponible para decisiones sobre sistemas de salud. Fue desarrollado y es mantenido por miembros del proyecto Epistemónicos, el Centro Noruego para el Conocimiento de los Servicios de Salud y el Grupo EPOC, de la colaboración Cochrane. Incluye revisiones sistemáticas también y overviews de revisiones, así como estudios primarios incluidos en las revisiones y en estos propios overviews. Luego de realizar una búsqueda con términos libres tipo Google, entrega los resultados de esta manera. Una de sus particularidades es la conexión entre los diferentes artículos de la base de datos. Por ejemplo, sobre un estudio primario es posible saber en qué revisiones sistemáticas está incluido y así poder llegar a esta y a otro tipo de evidencia relacionada o de áreas muy similares. No tiene este sitio una organización taxonómica como la que vimos en el otro sitio web. Al entrar a ver un estudio en particular, por ejemplo, permite ver el resumen, todo lo cual puede ser visualizado en 8 idiomas. La figura que se observa a la derecha, encerrada por un círculo, te permite saber y acceder a la evidencia que trata temas similares, ya sea estudios primarios, revisiones sistemáticas, resúmenes estructurados y también overviews. Este otro sitio, RX4Change, es una base de datos destinada particularmente a la evidencia relacionada con estrategias de cambio organizacional y de la conducta tanto de las personas que trabajan en sistemas de salud como de los usuarios. Este sitio, como podemos ver, utiliza una estructura que organiza los artículos en 5 áreas: un área profesional, otra de consumidores, organizacional, financiera y, por último, regulatoria. Y nos entrega esta información sobre cada revisión sistemática, lo que incluye las características de los estudios incluidos, un resumen de resultados y conclusiones. También nos provee de links a los estudios primarios de cada revisión. En esta otra diapositiva tenemos un sitio muy conocido por ustedes seguramente, como es la Biblioteca Cochrane. La Biblioteca Cochrane es la base de datos primaria para la localización de revisiones sistemáticas relacionadas con la efectividad de programas o servicios específicos de salud. Es producida por la colaboración Cochrane, que es una red internacional de más de 30.000 personas en más de 120 países y que trabajan juntos para contribuir a que las decisiones de salud, sea sobre pacientes, sobre programas, sobre servicios, políticas, sean más informadas por evidencia a través de la preparación y actualización permanente de las revisiones Cochrane. Esta biblioteca es un conjunto de bases de datos que no solo almacena revisiones sistemáticas, sino también otro tipo de evidencia útil para la toma de decisiones en salud. Como ven en esta pantalla, se pueden buscar con términos libres o por área temática, pudiendo incluirse distintos filtros. Los resultados los separa por tipos de estudios y vamos a tener así revisiones sistemáticas Cochrane, otras revisiones, estudios controlados randomizados o aleatorizados, estudios de métodos, evaluaciones de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas. También están publicados los protocolos en curso hacia las revisiones sistemáticas.
Finalmente, Health Evidence es una base de datos, al igual que Health System Evidence, mantenida por la Universidad de McMaster en Canadá, y que realiza búsquedas en la literatura y almacena revisiones sistemáticas acerca de la efectividad de intervenciones en el área de salud pública, y actualmente contiene alrededor de 4.000 revisiones sistemáticas. El formato de presentación de este sitio incluye el título de la revisión, el apellido del primer autor, año de publicación y una evaluación de la confianza que podemos poner en la revisión. Entonces, ¿por qué no buscar en buscadores genéricos? Hasta aquí hemos presentado fuentes filtradas para la búsqueda de revisiones sistemáticas. Siempre existe la discusión respecto al por qué no utilizar buscadores genéricos. Y si bien no creemos que exista una respuesta definitiva, por ahora nos parece que las fuentes aquí citadas ofrecen un punto de partida útil, que evita al menos parcialmente la desesperación y sensación de sobrecarga inicial que muchas veces se produce con el uso de buscadores genéricos.